¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? La viceministra María René Castro da los detalles de cómo serán los procesos de vacunación, los grupos de prioridad y las fechas de las llegadas de las vacunas Sputnik V y también las de AstraZeneca, además de las cantidades. Escuchemos estos detalles dados por parte de la viceministra María René Castro. Perfecto. Doctora, han llegado al país 500.000 dosis de vacunas Sinopharm. Estas vacunas son de procedencia china, para vacunar a 250.000 personas. Siempre hay que dividir este número por la mitad porque son 2 dosis. 250.000 personas. De esas vacunas, de esas 250.000 personas, se van a vacunar a alrededor de 170.000 médicos, enfermeras, personal auxiliar en los hospitales, centros de salud, también personal administrativo, y nos quedarían alrededor de 80.000 vacunas para la población mayor de 60 años con enfermedades de base como el cáncer y problemas renales. De acuerdo a un anuncio del presidente Arce, el viernes hizo este anuncio en Monteagudo, el departamento de Chuquisaca. Este próximo mes de marzo, que ya está aquí cerquita, van a llegar 1.600.000 vacunas para aplicarlas a 800.000 personas. ¿Está listo el plan de vacunación masiva, doctora? Y si puede decirnos cómo funcionará. De hecho, sí, las cifras que tú refieres son cercanas a la realidad. Nuestros datos muestran que nosotros ya hemos vacunado 10.000 personas dentro del grupo de los médicos, lo que nos resta un total de 169.667 médicos o personal de salud en realidad que tienen que recibir la vacuna, con una cantidad de dosis de 341.031. De las dosis que nosotros hemos recibido, tenemos un excedente de 79.089. Nosotros hemos coordinado, y es importante que se entienda, que la vacunación tiene que acelerar ciertos pasos. El plan son las líneas generales, te dicen cómo tienes que proceder y te dicen cuáles son los grupos, te dicen cómo se tiene que escalar, y en este caso nosotros hemos solicitado que también se empiece a vacunar ya a las personas con enfermedades de riesgo. En la primera instancia, nosotros vamos a empezar, como te decía en otro programa, con los enfermos que tienen problemas renales crónicos. Estas personas tienen, por lo general, están esperando un trasplante renal, han sido recientemente trasplantados o están sometidos a diálisis. Entonces, estas personas representan un factor de riesgo justamente por el tema de los receptores AC2. Estos receptores hacen que esta población tenga mayor probabilidad de empeorar el tema urológico, el tema de los riñones, el tema que es muy importante, obviamente, porque puede afectarlos de manera más severa. Entonces, estamos empezando con ellos, con los que tienen enfermedades renales. Posteriormente vamos a empezar ya con las personas que tienen enfermedades como cáncer y luego vamos a ir escalando. Estas vacunas me van a alcanzar a cubrir este primer grupo de enfermos renales y posiblemente algo de los enfermos con cáncer. ¿Cómo nos estamos organizando? Afortunadamente tenemos cierto nivel de organicidad en el tema de los enfermos renales. Ellos conforman asociaciones de enfermos o pacientes renales con los que nosotros tenemos contacto a través de del programa renal, que también se replica en los diferentes servicios departamentales de salud. Ellos tienen un responsable de renal, nosotros tenemos a nivel nacional un responsable de renal, y es así que podemos manejar la cifra de manera más sencilla de cuántos pacientes y dónde están para poder llegar a vacunarlos. Lo mismo pasa con el tema de cáncer. Tenemos un registro de cáncer que nos permite identificarlos y saber dónde están, cuántos son, para que nosotros podamos convocarlos y ellos puedan recibir, obviamente, la vacuna que tanto necesitan. Ahora, el cronograma que tú referías es cierto. Nosotros vamos a tener en el mes de marzo una importante cantidad de vacunas. 1.7 millones que hemos firmado con laboratorios Gamaleya para la producción de Sputnik V. Y también tenemos la probabilidad de que lleguen ya las vacunas del mecanismo COVAX.
El mecanismo COVAX tiene cierto nivel de limitación también, porque ellos están en dependencia del fabricante, ya que ellos solamente surten como un facilitador de acceso a estas vacunas, pero no son los fabricantes. Entonces, tenemos entendido que los fabricantes les han estado dando un poco de largas en la entrega de estas vacunas. Nosotros estimamos ya que para la primera quincena aproximadamente vamos a tener ya las vacunas. No tenemos una fecha segura. Entonces, estamos en espera. Nosotros tenemos un plan de vacunación que nos establece justamente este procedimiento, las formas de administración, los tipos de vacuna, la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación, que son los que conocemos como los efectos adversos. Tenemos establecido quién tiene que hacer, cómo se tiene que levantar, cómo tiene que estar el sistema, absolutamente todo detallado. Este plan de vacunación ha representado que nosotros tengamos el acceso al mecanismo COVAX. Es decir, que nuestro plan ha sido aprobado por las instancias internacionales. Estas instancias han evaluado las características que se plantean en este plan, además del resto de los documentos, y esto ha aportado para que Bolivia esté considerado como el primer país AMC en recibir la vacuna del mecanismo COVAX en la primera ola de entregas. A ver, doctora, el plan está listo. Vamos por orden, si le parece. Primero, se aplican las vacunas al personal médico en todo el país. Decía alguna autoridad, desde el portero de un hospital hasta el director de ese hospital. Ese grupo ya está, ya tiene las vacunas asignadas, no va a haber ningún problema. Después se va a vacunar a las personas que tienen problemas renales y de cáncer, mayores de 60 años. ¿Cuándo estiman que ustedes se va a terminar esa vacunación en función a las vacunas que lleguen de 1.600.000 o 1.700.000 de las vacunas Sputnik? ¿Cuándo usted cree que se va a comenzar la vacunación con las personas mayores de 60 años, pero que no tienen problemas renales o de cáncer? Dadas las condiciones y los números de personas que representan a cada uno de estos grupos, estamos estimando que las personas mayores de 60 años, en realidad, tendríamos que hablar de todas las fases y detallándolas. La primera nos comprende a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. En la primera etapa tenemos al personal médico, que estimamos que no más de una semana, en no más de 15 días, todas estas personas deberían estar vacunadas. Tenemos algo más de 1 millón de personas que tienen enfermedades de base. Estas personas que tienen enfermedades de base, que estamos iniciando ya con ese excedente, justamente con las personas renales, posteriormente cáncer, posteriormente vamos a ir escalando hasta llegar a cumplir a todas las personas que tengan enfermedades de base, diabetes, obesidad, hipertensión, VIH, tuberculosis, que tengan enfermedades cardiovasculares, crónicas. Todo ese grupo tiene que llegarse a vacunar. Pero con este lote que yo voy a recibir en marzo, voy a poder vacunar en el mes de abril. Significa que todo el mes de abril voy a estar vacunando a este grupo. Y aún así estas dosis todavía no me van a alcanzar para terminar y garantizar que tengan su segunda dosis. Es decir, que vamos a tener que estirar probablemente hasta abril, mayo. En estas fechas va a llegar nuevamente el siguiente lote de vacunas. Nosotros tenemos programadas de Sputnik V marzo, abril y mayo, y AstraZeneca principalmente abril y mayo. Es decir, que vamos a tener meses en los que vamos a tener una gran cantidad de vacunas. Y es así como vamos a tener que ir escalando. A medida que lleguen las vacunas, nosotros tenemos que seguir avanzando. Estimamos, además, terminar ese proceso de vacunación cerca al mes de septiembre. Siempre y cuando todas las gobernaciones y todos los municipios cumplan su labor de vacunar. El gobierno central está cumpliendo la tarea al entregar, al comprar y gestionar las vacunas. Ahora, José Luis, evidentemente ahí lo que tú quieres es saber la microplanificación. Es así como se llama, la microplanificación. Esta microplanificación depende de cada servicio departamental de salud, y cada servicio departamental de salud va a pedir la microplanificación a cada municipio.
Ellos tienen que establecer cuántos puntos de vacunación tienen, si van a establecer bajo las estrategias y los lineamientos que nosotros les hemos dado, servicio punto fijo, población cautiva. Entonces, en base a esto, nosotros estamos trabajando con ellos. Ellos tienen que remitir esta microplanificación para que nosotros veamos justamente la cantidad de dosis de vacuna que necesitan para posteriormente realizar la distribución. Nosotros estamos justamente coordinando con ellos esta labor para poder garantizar que en el menor tiempo posible se pueda llevar a cabo esta tarea que es tan importante para nuestra población. A ver, nos están escuchando en todo el país, doctora, y quisiéramos saber, ya nos ha dado los datos de la posibilidad de terminar la vacunación a 7,5 millones de personas en el mes de septiembre, pero ahí la población se interroga y dice, ¿qué necesito para vacunarme? Y hay mucha población mayor de 60 años que no tiene problemas de base. Hay también gente que tiene hipertensión y las enfermedades que usted citó. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene, por ejemplo, hipertensión para que le vacunen? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Dónde tiene que ver? Nos decían que es por el seguro. ¿Qué tiene que hacer una persona para vacunarse, mayor de 60 años? Las personas que son mayores de 60 años, que tengan enfermedades de base, van a ser incluidas dentro de esta segunda etapa. Lo único que las personas tienen que acompañar al momento de la vacunación es su carnet de identidad. Hemos encontrado obviamente ciertas limitaciones dentro de los mismos establecimientos de salud, dentro de la seguridad social, por la cantidad de personas que van a acudir a este establecimiento. Nosotros estamos trabajando ya en un preregistro para poder generar mayor información sobre la población que tenemos con enfermedades de base. Estamos ya con un preregistro que está en este momento circulando dentro de lo que es todo el sector médico, las personas que trabajan en salud, con importantes cifras. Tienen 3 días, 4 días ya en circulación y hemos tenido una gran aceptación para poder saber cuántas personas quieren la vacuna del sector médico, dónde están, poderlas identificar y de esta manera poder coadyuvar con el trabajo que está llevando a cabo todos los servicios departamentales de salud y los municipios. De la misma forma vamos a proceder con las personas que tienen enfermedades de base, las renales, las personas que tienen cáncer son mucho más fáciles de identificar porque conforman este tipo de asociaciones a las que nosotros siempre tenemos acceso porque trabajamos de manera conjunta con ellos. El resto de la población que no tiene una suerte de registro, de asociación, van a ser justamente los obesos, los hipertensos y los diabéticos principalmente. Por otro lado, tenemos muchos otros grupos, los cardíacos, por ejemplo, los que tienen problemas cardíacos, las personas que tienen problemas con el tema de tuberculosis también son más fáciles de acceder porque tenemos los registros. Las personas con VIH también son más fáciles de acceder porque también trabajamos con ellos y los tenemos registrados. Entonces es más fácil que nosotros podamos coordinar con ellos y hacerlos vacunar, pero tienes toda la razón. Hipertensos, diabéticos y el resto que no tienen este nivel de asociación son mucho más difíciles de organizar. Por eso justamente nosotros vamos a sacar un preregistro donde las personas puedan meter los datos que se necesitan, su carnet de identidad, las enfermedades de base que tienen, obviamente su fecha de nacimiento, si tuvieran otros factores de riesgo, para que en base a ello y además su número de celular, que para nosotros es fundamental, para poderlos ubicar, para poderlos llamar en caso de que no estén acudiendo también, por ejemplo, a su segunda dosis. Entonces, nosotros tenemos que tener esta información, vamos a sacar un preregistro para poder llegar a esta población. Estimamos que en las siguientes 2 semanas ya lo tendríamos funcionando. Este registro que nosotros tenemos tiene que tener cierto nivel de seguridad o de garantía, porque, por ejemplo, José Luis, si yo te doy tu número y, por ejemplo, que puede pasar y sabes que es una realidad nuestra, que alguien tenga tu número de carnet y te registra como que tú te tienes que vacunar en Pando, te va a generar un nivel de perjuicio porque tú vas a estar registrado en otro departamento y como que tuvieras que recibir la vacuna allá. Entonces estamos generando una suerte también de seguridad para que es la información de que tú puedes introducir dentro de este registro tenga además el cruce de información con la base de datos del CEGIP.
es decir, que se garantice la identidad, que se vea también un factor de seguridad a través de tu fecha de vencimiento, que podamos tener tus datos correctos y así poder generar de manera mucho más rápida justamente no solo tu preregistro, sino además el seguimiento de tu caso, si fueras un ESAVI, o además la emisión misma de tu carnet de vacunación. Uh-huh. Bien, doctora, en el caso de las personas mayores de 60 años, el carnet de identidad ya es indefinido. Eso facilitaría un poquito la situación, ¿verdad? Doctora Castro, ¿hay en el país la infraestructura suficiente, recintos donde se aplicarán las vacunas, personal suficiente para aplicar las vacunas, todo lo que se necesita para este tipo de campaña de vacunación masiva que llega a millones de personas? Claro que sí, José Luis. De hecho, es muy importante. Si hablamos de las estrategias, que es justamente lo que tú refieres, la estrategia es son las técnicas. Una es en servicios, es decir, en los establecimientos de salud donde existan los vacunatorios. Uh-huh. El otro es con población cautiva, es decir, por ejemplo, que yo vaya a las cárceles, vaya donde haya concentración de gente, por ejemplo, que vaya a visitar los asilos, que vayamos donde está la gente reunida y nosotros procedamos a la vacunación. Y la otra es en punto fijo, es decir, establecer lugares específicos donde pueda asistir la gente a hacer una vacunación masiva. Aquí tenemos nosotros los centros departamentales de vacunación. Estos centros departamentales de vacunación tienen que tener ciertas características. Tienen que tener múltiples ingresos, tienen que tener espacios ventilados, tienen que tener acceso a baños, establecer lavatorios portátiles, tienen que tener toda la estructura para poder garantizar además el tema de bioseguridad, que es fundamental. Si bien es masivo, no significa que la gente tenga que estar pegado hombro con hombro con la siguiente persona. Uh-huh. Tenemos que tener justamente todos los cuidados. Esta estrategia es justamente lo que nosotros hemos debatido y hemos analizado en reuniones con los diferentes servicios departamentales de salud. Por ejemplo, si a mí me preguntas si un espacio abierto en este momento es útil para la vacunación en este periodo, yo te diría que no. Uh-huh. Es mejor que no. Es mejor tener la garantía de que las personas que están recibiendo la vacuna estén bajo techo, que no existe ningún efecto de los factores climatológicos, además que la cadena de frío y el tema de bioseguridad para nosotros son fundamentales. Entonces, este tipo de características en este tipo de establecimientos, de centros departamentales, pueden ser utilizados en diferentes lugares. Te hablo del campo ferial, por ejemplo, de La Paz, establecer los coliseos, algunas escuelas grandes, el coliseo de la UMSA, que con tanta gana, tan lindo afecto nos han podido ofrecer. Este tipo de establecimientos son muy aptos para poder realizar este tipo de estrategia sobre el tema de vacunación masiva. Uh-huh. Ahora, ¿se va a dar prioridad, por decir algo, a las ciudades más pobladas como Santa Cruz, como La Paz, El Alto, Cochabamba, donde está usted en este momento, o la vacunación va a ser para todo el país, para poblaciones pequeñas, grandes? El presidente Arce estuvo en Monteagudo, en Chuquisaca, y ahí se inició la vacunación para personas con problemas renales y de cáncer. Es decir, ¿va a haber prioridades en ese sentido? Nuestra prioridad, José Luis, es toda la población. Uh-huh. No existen bolivianos ni de primera, ni de segunda, ni nada parecido. Para nosotros es importante, por ejemplo, las poblaciones indígenas que pueden estar en el territorio indígena, Parque Nacional Isiboro-Sécure, así como las personas que pueden estar en la parte urbana. Rural, urbana, para nosotros es indistinto. Todos son importantes en el mismo nivel. La priorización tiene que ser para todos. La distribución se está realizando justamente en base a la microplanificación que los departamentos han presentado, en base a sus características demográficas, obviamente. ¿Cuántas personas tienen? ¿Cuántas personas que trabajan en salud tienen? ¿Cuántas personas con enfermedad de base tienen? Y obviamente el resto de su población. En base a ello se está realizando la distribución en cuanto a las cantidades de vacuna que recibe un departamento u otro departamento. Pero además, quiero aclarar, y voy a aprovechar mucho tu programa, José Luis, para poder hablar de esto, uh-huh. Es el tema de las características de la cadena de frío.
Yo puedo trabajar de manera más sencilla, por ejemplo, con la vacuna Sinopharm, con la vacuna AstraZeneca en poblaciones rurales indígenas, por la cadena de frío que es de 2 a 8 grados centígrados. Una vacuna Pfizer no solamente la tengo que concentrar en la parte urbana, sino que además la tengo que concentrar en un lugar muy específico donde la población vaya y se vacune. La vacuna Sputnik V, la de Gamaleya, tiene también una temperatura, si bien no es tan exigente como la de menos 70 grados, me pide tener una refrigeración de menos 18 grados, es decir, que tiene que estar congelada. Esta cadena de frío me es mucho más difícil manejarla para transportarla, por ejemplo, a la parte más rural o la parte más distante. Entonces, estas vacunas tienen que irse concentrando justamente de acuerdo a estas características. La cadena de frío es una determinante. Bien, ahora nos dice que se va a abrir un registro para que las personas mayores de 60 años se anoten con sus características si tienen enfermedades de base, pero también nos han dicho que la vacunación va a ser en los seguros que tienen las personas que tienen seguro, en la Caja Nacional de Salud, en seguros como la Caja Petrolera, en el interior, en Cochabamba, Caminos, en Santa Cruz, otros seguros que tiene la gente mayor de 60 años. ¿Es posible hacer la vacunación o está previsto hacer la vacunación en los seguros de cada persona? De hecho, es importante que todos los vacunatorios del país estén en funcionamiento, indistintos si son de la Caja Petrolera, de la Caja Nacional, de cualquiera, tienen que estar funcionando evidentemente, pero en algo que tú tienes razón, José Luis, es pensar en, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, mis padres, o gente con enfermedades de base, porque hablamos mucho de las personas mayores de 60 años con enfermedades de base, sí, pero tenemos personas menores que también tienen enfermedades de base y que a veces tienen niveles de severidad bastante complicados. Yo he visto muchos casos de parientes que han tenido que donar, por ejemplo, un riñón y que no pasaban de los 25 años, 25, 28 años, y ya habían donado un riñón o habían sido receptores de un riñón. Entonces, no solamente las personas mayores de 60 años, estos centros departamentales de vacunación de los cuales yo te hablo, no van a distinguir en si tú eres de la Caja Nacional o estás con el Sistema Único de Salud o por ahí tú te haces atender siempre en la parte privada. Eso para nosotros es indistinto. La población es la que se tiene que vacunar, independientemente de qué seguro vengan o la condición que tengan, para nosotros no nos importa. Lo único que a nosotros nos interesa es que la gente se vacune. Para eso estamos trabajando con la SUS, que es la autoridad que va a fiscalizar y que trabaja de manera cercana con los entes gestores para establecer esta dinámica, que todos aporten, la Caja Acordes, la Caja de Caminos, la Caja Petrolera, los servicios departamentales, el municipio, todos para poder conformar estos centros departamentales de vacunación, porque también su población va a ser beneficiada. Si tú, José Luis, mañana estás haciendo cola, por ejemplo, en cualquier establecimiento, no lo voy a decir para que nos ofendan, pero en cualquier establecimiento de la seguridad social, y tú tienes que hacer una cola desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana, ahí, como alguna vez me tocó hacerlo a mí, entonces difícilmente, imagínate con la vacunación, las colas y la distancia que van a cubrir. Entonces, para evitar justamente este nivel de colapso, nosotros abrimos estos centros departamentales de manera conjunta. Creo que es muy lindo que sea de manera conjunta para que se entienda que la población es nuestra. Somos todos y unidos, seguridad social, privados, gobernaciones, municipios, absolutamente todos tenemos que vacunar en el menor tiempo posible a la población porque la población lo necesita. Nosotros necesitamos que nuestras familias, vecinos, amigos, todos los bolivianos y bolivianas reciban esta vacunación, todos aquellos que sean aptos para recibir la vacunación, porque también, José Luis, existen excepciones, personas que no van a poder recibir la vacuna. Doctora, nos hacen un par de consultas nuestros oyentes. Dice una, los asegurados en la Caja Nacional de Salud que nunca se atendieron en esas cajas, ¿tienen que acudir a las cajas para que les abran un file y se puedan vacunar después o van directo a vacunarse? En realidad siempre tienen que cumplir con todos los procedimientos de la seguridad social,
Por Ajá. ejemplo, si yo ahorita tuviera un accidente y no me he afiliado, me van a pedir mucho más documentos. Entonces tienen que seguir todo el procedimiento para poderse afiliar. Sería bueno que ya vayan adelantando los pasos antes de que estemos al borde del colapso y no lo estemos haciendo a último momento. Sin embargo, en los establecimientos de vacunación masiva, como te decía, no importa si es de la seguridad social, no importa si la persona se ha afiliado o no ha terminado de cumplir con todo el procedimiento para la afiliación en su entidad gestora, igual va a recibir la vacuna. Ajá. Bueno, dice otro mensaje, hay personas mayores que no pueden moverse fácilmente y otras que no pueden moverse de su domicilio. ¿Habrán brigadas móviles o cómo se hará si esas personas quieren vacunarse? Las personas que no salen de su domicilio generalmente tienen una menor probabilidad de contraer el virus. Sin embargo, nosotros hemos establecido que una vez que terminemos o avancemos de manera interesante con este tema de la vacunación, con estas tácticas, vamos a establecer una fase para las personas rezagadas. Personas que, como tú decías, por X, Y o Z motivos no hayan podido acceder en su tiempo oportuno a esta vacunación. Te voy a poner un ejemplo. Un médico que ahorita en este momento esté acá y se haya enfermado o esté cursando una infección, no lo voy a poder vacunar, y si estamos al borde de llegar a la siguiente etapa, no lo voy a poder vacunar. Va a tener que esperar hasta que nosotros habilitemos la fase de rezagados, que va a ser ya en la segunda fase, en la primera parte. Y lo mismo va a pasar con este grupo de personas. Una vez que vayamos avanzando con este periodo de vacunación masivo, por el tema de los CESAVIS, te explico, en los centros departamentales nosotros tenemos que garantizar que la vacunación sea segura. Para tener estas condiciones tengo que tener una cadena de frío que sea óptima. Tengo que tener personal médico que vaya a atenderte. Por ejemplo, vamos a suponer que yo mañana te vacuno, José Luis. Te vacunamos y resulta que habías desarrollado o tienes una alergia a uno de los adyuvantes. Los adyuvantes son los componentes extra que tienen las vacunas para poder potenciar el sistema inmunológico. Suponemos que a uno de estos adyuvantes tú le tienes alergia y en ese momento desarrollas obviamente un shock anafiláctico. Yo tengo que tener la capacidad de garantizarte la atención médica necesaria. Tengo que garantizarte, José Luis, que si esto te ocurre, tengo personal médico disponible y además tengo las ambulancias para poderte llevar a un establecimiento de salud para que tú recibas la atención médica de manera inmediata. Cuando terminemos con esta fase de vacunación en punto fijo, cuando ya tengamos avanzado una gran cantidad de esta población vacunada, vamos posteriormente a trabajar ya más con el tema de brigadas, con el tema de la identificación de personas que no hubieran podido acceder a esta vacunación, para que podamos llegar a ellos, podamos llegar hasta sus domicilios, podamos llegar hasta los lugares donde se encuentren. Y esto, lógicamente, no lo vamos a poder hacer solos como gobierno nacional. Eso necesariamente tiene que ser trabajado con la parte operativa. ¿Quiénes son la parte operativa? Servicio Departamental de Salud, y tenemos a los municipios, a quienes nosotros les hemos ido dando justamente personal para estos equipos de respuesta rápida, para la atención médica, para el aislamiento, que si no están cumpliendo la labor en el aislamiento en este momento, pues no se pueden quedar ahí simplemente esperando que algún rato alguien decida aislarse y lo atienda. No, tienen que salir, tienen que vacunar, tienen que atender, tienen que diagnosticar. Tenemos que trabajar así, de manera urgente, de manera rápida, de manera comprometida con nuestra población. Tenemos que llegar a ellos, a todos, hasta el último boliviano que esté dentro de la población vacunable. Bueno, doctora María René Castro, yo le agradezco muchísimo por estos minutos con la red Herbol. De seguro vamos a conversar más adelante, una vez que se inicie todo esto, para ver los detalles, en fin, lo que hay que hacer para que la vacunación masiva sea un éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Más bien yo te pediría que en algún momento podamos coordinar para poder hacer una presentación del plan de vacunación, que quisiéramos hacerlo con los medios también. Nos hemos dado a conocer en muchos otros lugares y bueno, siempre es importante que ustedes sean quienes sean los portavoces también de esta información para que la población tenga información oficial que vaya justamente a afianzar el tema de la vacunación, que no estamos creyendo en PowerPoints o en información que circula en redes sociales, que muchas veces no es información, sino genera desinformación. Entonces nosotros
nos remitimos a fuentes oficiales y artículos científicos para que la gente pueda tener justamente lo que necesita, información de primera mano. Yo estoy segura que contigo, José Luis, vamos a poder sumar para este proceso. Y bueno, una cosa que quiero decir antes de irme, ya que te estoy robando unos cuantos minutos más, es que independientemente quiero recomendar que cualquier persona, médico o cualquier persona que esté recibiendo la vacuna, tiene necesariamente que seguir los procedimientos de bioseguridad. Tiene que cumplir con las 3 M's, manos, máscara y metros de distancia, porque este es un efecto que se está viendo en otros países, en Europa, por ejemplo, que la población deja de lado justamente estas medidas y han empezado a desarrollar o a desatar una nueva ola de contagios. Es menor, evidentemente, pero le va generando siempre un costo a nuestras familias, a nuestros hospitales, a nuestros médicos, la atención. Entonces, no dejemos y no olvidemos máscaras, metros de distancia y obviamente el lavado de manos que tiene que ser frecuente. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de la viceministra María René Castro, quien da los detalles de cómo será el proceso de vacunación con la llegada de las vacunas Sputnik V, que llegarán en los meses de marzo, abril y mayo, mientras que las vacunas compradas de AstraZeneca llegarán en los meses de abril y mayo. Tienen previsto terminar el proceso de vacunación hasta el mes de septiembre, según los datos proporcionados por la viceministra. También explicó que el proceso de microplanificación de cómo se vacunará a la población masiva de Bolivia será en coordinación de los municipios, el CEDES y el gobierno nacional para ver cuántos puntos de vacunación existen y estarán habilitados para poder desarrollar la vacunación masiva, y que esta microplanificación será anunciada en ese momento. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de las palabras de la viceministra María René Castro, quien al parecer es quien conoce con mayor detalle todo el proceso de vacunación, aún más que el ministro de Salud. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.